En el estudio que hacía la Corte de esa inconstitucionalidad que había propuesto el Congreso de la Unión, señaló 4 eventos, 4 puntos. Decía que antes de entrar a hacer la declaración o no de inconstitucionalidad del reglamento, debía observarse el contenido literal de este artículo primero que acabamos de leer, la prohibición de los juegos de azar y de los juegos de apuesta. Y haciendo esa reflexión, decía, me parece que fue la ministra Olga Sánchez Cordero, decía que el contenido literal de ese artículo desde luego generaba una prohibición, pero la prohibición no era total. ¿Pudiéramos ir, por favor? Yo te diré dónde ilustramos. Adelante, por favor. Por favor. Controversia constitucional. Más adelante, por favor. La de atrás, justamente. Básicamente, el Congreso de la Unión alegó exceso en los límites de la facultad para reglamentar, por favor, adelante, ¿no? El reglamento se había generado un acto de naturaleza legislativa que tenía como objeto la regulación de una actividad que estaba prohibida, ya lo comentamos. También estaba alegando el Congreso de la Unión que en el reglamento del Ejecutivo Federal había buscado la creación del Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos, que a los ojos del Congreso de la Unión había creado una autoridad a través del reglamento y señalaba una franca violación a la fracción primera del 89 constitucional, ¿no? También se hacía ver la inconstitucional de los llamados sorteos instantáneos. Ustedes recordarán en aquel momento los famosos sorteos del asfalto, ¿no? Bajo el argumento de que era ilegal, que la SEGOV, en su afán de autorizar esos sorteos, lastimaba la facultad de la Lotería Nacional en base a los dominios de los que era titular, por una cuestión de derecho industrial, ¿no? Entonces la Corte se pronunció en este sentido. Decía, lo primero era establecer el alcance propio de la ley, aduciendo que en la medida de construcción o estructura de esa ley se justificaría la razonabilidad del reglamento. Esto es tanto como hacer esta afirmación. Antes de entrar al estudio de la constitucionalidad de ese reglamento, vamos a revisar si es justificable la creación del reglamento en base a la estatura de la ley. Cuando nosotros comenzábamos esta breve participación, recordarán ustedes que señalábamos que la ley está total y absolutamente rebasada. Es perfectamente claro considerar que en 1947, yo no podría decir si era impensable. Lo que sí puedo decir con toda claridad es que para 1947 no se había considerado que la actividad del juego legal en nuestro país iba a tener el alcance que hoy, por ejemplo, tiene. Hoy las comunicaciones que se usan para generar esta actividad comercial son de la más alta calidad, son de brevísima punta, decimos los que nos dedicamos a los casinos, y son comunicaciones que naturalmente permiten la transmisión de eventos en tiempo real, en vivo, para que se guarde absoluta certeza de que la persona que, por ejemplo, está apostando en Hyde Park a aquel caballo, es justamente la apuesta que está generando para ese evento, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los sorteos con símbolos, llamémosle el bingo, sucede exactamente lo mismo. Hay muy pocos bingos, les llamamos bingos de cartón, ¿no? Que recordarán que son estos cartoncitos de un número determinado de números, que es una lotería común y corriente. Esa persona también tiene absoluta precisión y tiene claridad sobre lo que está haciendo. Genera una apuesta de 10 pesos, de 15 pesos, de 20 pesos, y le apuesta a generar un premio, ¿no? Entonces, lo que yo quería comentar es que definitivamente está superada la ley en ese sentido. Y lo que buscaba la Corte al momento de declarar o no esa inconstitucionalidad era tener una certeza total de que las circunstancias de aquel 1947, desde luego que no eran las mismas, por ejemplo, de aquel 2004, ¿no? Es una parte. Básicamente, perdón, quisiéramos regresar.
Básicamente señaló que si en el artículo 1 de la ley se establece la prohibición de los juegos de azar y los juegos con apuestas, vamos por favor, resulta ser que la misma de esa prohibición no es absoluta, ya que más adelante, ya lo comentábamos, el artículo 3 de ese cuerpo establece la correspondencia del Ejecutivo por conducto de SEGO para reglamentar, para autorizar, controlar y vigilar juegos en que medien apuestas, refiriéndose naturalmente a aquellos permitidos en la fracción primera del artículo segundo, ¿no? De lo anterior puede arribarse entonces a una primera conclusión que consiste en que los juegos con apuesta sí eran en esa primera revisión objeto de la protección de respaldo constitucional. Y con base en ello resulta ser que la Corte entró más bien a una comparación del reglamento con la ley. Pareciera ser que entonces los ministros tenían a la vista que la ley no estaba a la altura del reglamento. Y eso, de alguna forma, queridos amigos, ha generado una preocupación a la industria actual, porque quiero decirles que hoy por hoy la actividad del juego legal en nuestro país, de verdad que sí está detenida con alfileres, porque resulta que cuando la Corte entra al estudio de este tema del reglamento que comentamos, pues lo declara constitucional, sí señor, pero también es cierto que lo hace señalando una serie de argumentos que no han sido lo suficientemente fuertes, lo suficientemente firmes para hacer saber a todos los gobernados qué es posible y qué no es posible respecto de esta actividad. Por eso es tan importante que observemos esta parte que vamos a comentar. Decía la Corte, respondiendo a aquellos puntos donde se dolió el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, por lo que hace al exceso de la facultad reglamentaria y en un esfuerzo para evitar la declaración de inconstitucionalidad y por tanto la invalidez, se dejó a salvo la regulación de los hipódromos, galgódromos y de los frontones, en razón de que la propia ley, ¿no?, ha señalado que estarían permitidos, al hablarse de carreras de caballos, de perros y de deportes. Recordemos, por favor, artículo 2 de la ley. Gracias. Más adelante, al entrar al estudio de si las apuestas efectuadas en juegos y sorteos distintos a los permitidos en la ley tendrían respaldo constitucional, sucedió que en lo relacionado a las ferias regionales, Gobernación podía autorizar el cruce de apuestas no en los juegos, sino en los espectáculos. Aquí hay una parte central en la que nos vamos a detener unos momentos para explicar con mucho cuidado lo que sucedió. Repito, sucedió en lo relacionado a las ferias regionales, Gobernación podría autorizar el cruce de apuestas no en los juegos, sino en los espectáculos. Es decir, se refería a una cláusula habilitante que permitía que la señalada Secretaría podía autorizar, por favor adelante, el cruce de apuestas, atrás, el cruce de apuestas, en aquellos espectáculos que determinase el reglamento. Vamos a ver qué es esto de la cláusula de habilitación. Resulta que la Corte, fundándose en una tesis aislada del Pleno, del rubro cláusulas habilitantes constituyen actos formalmente legislativos, la Corte habría permitido la entrada al escenario de la especialidad de la palabra espectáculos, con lo cual habrían entrado los juegos de azar y los sorteos, ¿no? Mismos que a la luz de la fracción segunda del artículo 2, desde luego, no habrían podido ser contemplados. Gracias. En estas condiciones, al analizar la Corte si los espectáculos señalados en aquel 63 del reglamento podían ser considerados tales, les habría aplicado la habilitación y con ello habría dado entrada a la estructura y al contenido literal del reglamento como si se tratara de la propia ley. En otras palabras, ¿qué fue lo que sucedió? Resulta, repito, que hay actividades que, cara a la ley que acabamos de comentar, estarían prohibidas. Pero la forma que usó la Corte para declarar la constitucionalidad de ese reglamento fue usar la cláusula de habilitación. Y con esa cláusula señaló que la interpretación había que aplicarse
la palabra entretenimiento, ¿no?, para hacerlas formar parte de la actividad central del juego legal en nuestro país, ¿no? En lo relacionado a las carreras de caballos, ¿qué dijo respecto de eso? Resulta que hubo unanimidad de votos bajo el razonamiento de que se trata de espectáculos, resultando entonces constitucionales los numerales del reglamento que lo establecen. Eso fue lo que pasó, nos regresamos un momento. Eso fue lo que sucedió respecto a las carreras de caballos. Aquí sucedió exactamente lo mismo. Se trata de espectáculos y en base a eso declaró la constitucionalidad del reglamento respecto de esta sección que estamos comentando. Insisto, estoy intentando desgranar, estoy intentando separar con lentitud, con mucho cuidado este tema para que todos podamos tener una idea mucho más clara. Por favor. Lo mismo ocurrió con las peleas de gallos, ¿no? Ahí hubo 10 votos en su favor. Recordemos que hay una regla general en el pleno. Cuando existen 10 hay mayoría, ¿no? El tema es que cuando se dan 6, aunque sea una mayoría, no puede generarse una inconstitucionalidad, ¿no? Por lo que hace a los naipes y a los dados, sucedió que, en el caso de los primeros, se planteó una duda de que los mismos fueran un espectáculo. Yo me preguntaría en este momento, ¿de verdad los dados son un espectáculo? Aquí hay una justificación que se dio por parte de la Corte cuando se estudió, cuando se estaba emitiendo o construyendo la resolución. Resulta que en este caso 6 de los votantes no lo consideraron así, pero los otros 4 señalaban que sí lo era y por tanto votaron en ese sentido. El hecho es que aun y cuando se computó una mayoría de 6 votos, sucede que para que la norma reglamentaria pueda ser considerada inconstitucional, se requieren cuando menos 8 votantes de los 11 que integran el pleno, y en la especie no se alcanzó ese número, ¿no? Esto fue lo que sucedió propiamente. En el caso de los segundos, los dados, a pesar de que no fueron reconocidos como espectáculos, sino como un juego de azar, su regulación sí está permitida en los términos de la fracción primera del artículo, aquí me faltó un 0, me sobró un 0, es el segundo, disculpen ustedes, el artículo segundo de la ley, ¿no? Por lo tanto, su regulación no estaba excesiva, la unanimidad fue de 10 votos. ¿Qué sucedió con las ferias regionales, concretamente la ruleta? Sí fue considerado un espectáculo, pero también como un juego de azar, ¿no? Aquí había una dualidad, y ante este evento sucedió que no fue posible alcanzar la votación de 8 a favor y se quedó en una mayoría de 6 de ellos. En consecuencia, tampoco podía declararse en este sentido la inconstitucionalidad. Tema central: centros de apuestas remotas. Se decretó que los mismos eran constitucionales, derivado de los 8 votos en su favor, bajo el argumento de que en ellos se operaban las mismas actividades que en los hipódromos, en los galgódromos y en los frontones. Aquí hay una homologación propiamente, solo que de una manera muy sofisticada. Técnicamente hablando, lo que sucede en la actualidad es que se usa alta tecnología en comunicaciones. Hablábamos hace unos minutos del tiempo real, ¿no? De que los eventos se van transmitiendo justamente en el momento en que están sucediendo, ¿no? Y además, incluso decían en esta parte de los centros de apuestas remotas que se ejecutaban los juegos previstos en la propia Ley General de Sorteos. Y en el caso de los sorteos, este tema es importante: sorteos números, decímolos y números, con venta y sin venta de boletos, y en sistemas de comercialización por medios de comunicación masiva. Dicha actividad se señaló constitucional. Aquí también hubo unanimidad de 10 votos. Entrando al segundo tema de por qué era o no era constitucional el reglamento, dice la Corte, refiriéndose a la creación de autoridades, llámese Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos, se hizo ver que el artículo 7 de la Ley General de Juegos y Sorteos, segundo párrafo, permite la integración de organismos y comisiones que Gobernación estime convenientes. ¿Qué dice este artículo? Muy rápidamente, dice: la Secretaría de Gobernación ejercerá la vigilancia y control de los juegos con apuestas y sorteos, así como el cumplimiento de esta ley por medio de los inspectores que designe. Y el segundo párrafo dice:
Con el mismo fin podrá integrar los organismos o comisiones que estime convenientes y los que funcionarán de acuerdo con las atribuciones que les señalen las disposiciones reglamentarias de esta ley, ¿no? Se hizo hincapié en que ese Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos no era un órgano de control y vigilancia, sino que solamente era un auxiliar en el desempeño de las funciones encomendadas a CEBOP. Ese Consejo Consultivo estaría formado por asociaciones que tienen actividades por cuestiones de frontones, hipódromos, galgódromos, y que en ese sentido estarían dando algunos puntos de vista a Gobernación, a la Dirección General de la Junta de Juegos y Sorteos, en su actividad administrativa de cara al gobierno, a la vigilancia de los permisionarios, ¿no? Y en lo relacionado a la tercera razón de invalidez del reglamento, que eran los temas de propiedad industrial, que se refería a los sorteos estos raspaditos, no se declaró la inconstitucionalidad bajo el razonamiento de que la Ley General de Juegos y Sorteos no limita los sorteos, sino que solo hace referencia de ellos, y por tanto, al ser esto una especie del género sorteos, los mismos se encontraban permitidos. Gracias. Que esta es una cuestión, insisto, que hemos pasado aquí en una pincelada para que nosotros observemos que, en efecto, por si existiera alguna duda, los juegos en este país resulta ser que son constitucionales. Y propiamente hablando, el juego legal en nuestro país sí está arreglado, con muchas lagunas, con bastantes lagunas. El reglamento, hoy por hoy, no es un dispositivo que nos permita tener claridad con una cuestión de especialidad en la materia sobre lo que se puede y lo que no se puede. En el caso concreto de las empresas que nos dedicamos a esta actividad comercial, desde luego somos objeto, ya lo comentaba al principio de mi intervención, de una observación absoluta de parte de la Secretaría de Gobernación, de la Dirección de Juegos y Sorteos, de la Secretaría de Hacienda y a la par de Gobernación por la Unidad de Gobierno, por la Unidad de Asuntos Jurídicos, y por si eso fuera poco, en algunos momentos de cara a nuestros propios clientes, ¿no? Es verdad, para nadie es un secreto, que hay personas que en efecto, por alguna razón, insisto, de meras cuestiones de libertad en donde no me voy a detener, han dedicado o han decidido que su actividad central profesional, en efecto, son las apuestas, ¿no? Y son personas que viven de eso mantienen la casa, las escuelas, los coches y toda su vida. Y ese es un tema muy delicado, insisto, que no podemos dejar de observar. El asunto de la ludopatía ha generado una preocupación social que todavía hace alguna temporada no estaba contemplada dentro de los esquemas de prioridad de la Secretaría de Salud. Resulta que la industria de nuestro país, la industria legal, hemos estado haciendo lo que a nosotros nos toca para generar que exista un clima verdadero, de verdadero trabajo, para buscar que esas personas puedan ser tratadas por la actividad que genera nuestra posición comercial. Pero yo tampoco quisiera que nosotros perdiéramos de vista que hay cuestiones que salen completamente del alcance de los permisionarios, de nosotros. Esas son cuestiones que pertenecen directamente a la potestad del Estado mexicano. Hay cuestiones que nosotros no podemos hacer superar porque son responsabilidad propiamente del gobierno. Nosotros, de alguna forma, estando conscientes de que puede existir lo que me parece que convencionalmente se llama el TOC, ese trastorno obsesivo compulsivo que hay en algunas personas para poder jugar y para perder toda la perspectiva cuando está jugando, es una cuestión que no podemos dejar de observar de manera responsable en las cuestiones de carácter social, ¿no? Me he detenido un poco en esta parte porque es importante señalar que la industria, ya lo comentaba, en nuestro país, esta industria perfectamente reglamentada, esta industria organizada, estamos dando pasos firmes para buscar que el gobierno federal pueda generar
un programa de tratamiento de estas personas. Entendemos y sabemos que son programas altamente caros, altamente ambiciosos, pero finalmente es una cuestión que no podemos dejar de observar. Yo quisiera llegar a la parte final de mi intervención señalando dos cosas. Es un hecho que el reglamento, ya lo comentábamos, es justamente el dispositivo que hoy por hoy usa la industria de este entretenimiento en México para saber qué puede hacer y qué no puede hacer, para decirlo con mayor claridad. La ley, ya lo hemos comentado, ha resultado absolutamente rebasada, totalmente rebasada. Es urgente que esta industria, que genera una cantidad muy fuerte, muy considerable de empleos, esta industria que genera una cuestión de inversión de muy alto nivel y que genera prestaciones o paquetes interesantes, o pudiera generar paquetes interesantes para las personas que trabajan en la industria, es una industria, es una actividad comercial que también es muy observada, ya lo comentábamos, por el gobierno federal. Sucede, ya lo comentaba el maestro Carlos Alberto Vizcaíno, que hay empresas, hay grupos de personas que están trabajando en la clandestinidad. Esas personas que no pagan el 2% a gobernación, por ejemplo, esas personas que no traen el 30% por cuestiones de IEPS, esas personas que no pagan el impuesto de nóminas, esas personas que no pueden acreditar o no generan acreditación de IVA, nosotros tampoco podemos hacerlo y es una carga más para nosotros. Todas esas personas que no generan todos sus pagos de impuestos son personas que trabajan fuera del margen de la ley. Y este es un tema que no podemos dejar de observar. Por eso es urgente, es preocupante que exista una ley que esté a la altura de la realidad tecnológica que existe en el juego legal actualmente en nuestro país. Se han dado ya varios proyectos que se han quedado desgraciadamente en la congeladora y que no han prosperado, pues por algunas cuestiones de carácter político, por algunas cuestiones de interés que no forman parte de nuestra charla profesional. Pero es importante decirlo, en la medida en la que exista una ley, insisto, a la altura de esta actividad comercial, todas las personas que van a estos lugares de entretenimiento para generar una apuesta, para pasar un rato de diversión o de esparcimiento, tendrán la seguridad absoluta, hoy la tienen con la industria legal, y la tendrán en mayor grado, de que su inversión, llamémosle así, su apuesta, ese dinero que genera para divertirse, es un dinero que entra a una empresa seria, a un grupo de empresas serias que cuentan con dispositivos y ordenamientos que le permiten funcionar correctamente y siempre dentro del margen, ¿no? Un comentario final es que se trata de una actividad, queridos amigos, que pudiera ser poco conocida para el grueso de las personas. Pareciera ser que es así. A mí me parece que con el paso del tiempo este tema de desconocimiento ha ido superándose también. Es una actividad que genera cantidades interesantes de dinero, sí, pero esto es un negocio, recordemos que es un negocio, y justamente por eso es un negocio que entiende legalmente que tiene un alto grado de responsabilidad, muy alto grado de responsabilidad por la actividad que genera, ¿no? Tener sobre nosotros a la Secretaría de Gobernación, tener sobre nosotros a la Secretaría de Hacienda, no es un tema sencillo. Y nosotros, la industria, las casas de apuestas legales que pagan impuestos, que pagamos impuestos, pareciera ser que somos las más lastimadas en algunos momentos por algunas actuaciones del gobierno federal. Pero insisto, esto no forma parte de nuestra charla profesional. Es solamente la cuestión que no podemos dejar de observar porque se trata de empresas que trabajamos siempre dentro de los márgenes de la ley. Siempre con la ley. Estoy encantado de estar con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, yo creo que después de tu charla nos queda muy claro que es un mito, ¿no? El tema de que los shows están prohibidos
Solamente eso. En México, ¿no? El tema de los casinos. Y les pedimos, por favor, si quieren hacer alguna pregunta a cualquiera de los dos expositores, por favor, levanten la mano. Yo lo tengo muy claro. Efectivamente, quedó muy claro, muchas gracias. Vemos claramente por la exposición que hicieron ustedes dos las actividades que sí están permitidas, las que no están permitidas. Dentro de las actividades que llevan a cabo las empresas que están legalmente instaladas y cumplen con los controles internos administrativos, pago de impuestos, pues está muy claro que la actividad regulada previene lavado de dinero. Por el lado de las casas clandestinas, podrá existir como cualquier otra actividad profesional o no profesional, cualquier otra actividad comercial, las que se lleven a cabo en la clandestinidad, pero bajo el esquema de lo que sí está permitido de juegos y sorteos, y simplemente caigan en la posibilidad en la que todos podemos caer de evasión de impuestos, básicamente, ¿no? Mi pregunta es, dentro de este contexto, que es el tema central del desayuno, es, ustedes, como bien dices, estamos con la ley en la mano, ¿cuáles sí son los caminos de las actividades permitidas por la ley que ustedes llevan a cabo dentro de los casinos, en donde sí se puede lavar dinero? ¿Dónde está el hueco para nosotros prevenir que por ahí no se nos vaya el lavado de dinero? Creo que expliqué un poco eso al principio, y a lo mejor no lo dejé muy claro, pero lavar dinero en la operación de casino sí es vulnerable como cualquier actividad. Cualquier actividad está expuesta al lavado de dinero. Pero en cuestión de juegos sorteos, tiene que existir un consentimiento o colaboración por parte de quienes controlan esta actividad. Usted puede llegar a apostar a un casino $1,000,000, vamos a dar ese ejemplo, y los va a apostar a lo que tenga que perder, al menos favorito. Ya si lo ganas, pues te vas con lo que apostaste más tu premio, ¿no? Que no va a ser mucho, porque si es un favorito, pues disminuye el monto del premio. Pero al final del día, si le apuestas todo, una gran cantidad a un no favorito, con la intención de perder, y ese es el resultado del programa, pierdes, ¿verdad? Intencionalmente, pues dejaste $1,000,000 en el casino, por ejemplo, pero por atrás tienes a un consultor que pasa una factura de $800,000 o dos de $400,000. El casino voluntariamente se queda con $200,000 porque hay un pacto y te pagan tus $800,000. Ahí ya tenemos una forma de lavar dinero como lo hacía el crimen organizado en Nevada. Antes sacaban el dinero a través de los sindicatos, le dije, de espectáculos, artistas que llegaban, cantaban una noche y cobraban $2-3 millones cuando no había sentido de negocio. Entonces, es fácil de detectar a lo que voy. Pero eso es una modalidad, es un modus operandi, una tipología para lavar dinero en los casinos. Pero fuera de ahí, a través de las máquinas, tengo un ejemplo, los operadores, o sea, quienes operan una sala de casino, no pueden controlar el resultado de las terminales electrónicas, en su caso del bingo, porque ellos mismos no pueden ser proveedores ni del equipo ni de la tecnología. Pero las carreras de caballos, el hipódromo no puede ser dueño de los caballos. Además, hay un escrutinio del dueño del caballo, del entrenador, y una vez que se genera un premio significante, además de haber un monitoreo, todavía y se investiga, no les avisan, pero están controlando los activos del jockey, del entrenador, del dueño del caballo, del hipódromo. Entonces, pueden tardarse 6 meses, 1 año, 2, pero va a haber una alerta. De repente, la mamá del jockey, que tenía usualmente $9,000 en una cuenta del banco, pues la señora de repente tiene 500,000. O se fue a Neiman Marcus, ¿verdad? Entonces, miren, la realidad es que es difícil ocultar el dinero de procedencia ilícita, porque todos los que participan en una actividad de juego están sujetos, o sea, existe el Big Brother. Entonces, ahí si te ganas un premio, pues te registran.
ya es tu rollo si tu declaración se te retienen los impuestos, etcétera, entonces ya queda un antecedente. Pero también cuando es un espectáculo, como está definido la ley, gallos, caballos, galgódromo, etcétera, todos los que están atrás de esa actividad están bajo un escrutinio. El caso de nosotros, ya no hacemos espectáculos de carreras de caballo en vivo, por ejemplo, ya nos quitamos ese riesgo. Lo que hacemos es retransmitimos carreras de caballos de otros hipódromos, pero incluso ellos nos mandan información de personas a las cuales no les debemos de tomar apuestas, están en listas negras y se reportan incidentes, porque a lo mejor el hipódromo de Nueva York los tiene detectados y allá no van a apostar, pero como nosotros no participamos en el pool de ellos, llevamos nuestro sistema separado, no mandamos dinero de apuestas nosotros a los hipódromos de Estados Unidos ni de ninguna otra parte del mundo, que alguna vez se nos acusó de estar lavando dinero por esa vía, que mandábamos dinero de apuestas en México hacia los pools de los hipódromos, bolsas de los hipódromos, y eso es una mentira, una gran mentira. Obviamente se investigó este incidente y se demostró que nuestro sistema no mandamos apuestas a otros sistemas de los hipódromos donde se realizan los eventos. Ahí tienes otro ejemplo. Nosotros podríamos estar tomando apuestas en México y están mandándolas a las bolsas del hipódromo de Nueva York, y esa pudiera ser otro mecanismo de lavar dinero, ¿no? Para hacer pagos o a otra jurisdicción. Pues no lo hacemos tampoco, no tenemos tampoco ese riesgo. ¿Sí me explico? Vas mitigando. Y en las partes que sí pudieras tener riesgo, pues les informo, o sea, los hipódromos a su vez donde sí se llevan a cabo estos espectáculos, les decía, tienen una asociación, y esa asociación a su vez tiene una entidad, por ejemplo, hablando de caballos, que es el TRPV, y ellos llevan a cabo una investigación muy exhaustiva, regular, ordinaria, y aparte extraordinaria cuando se presenta un incidente o una sospecha. Y cualquier situación de alerta se le reporta a las autoridades competentes, además. ¿Sí me explico? Entonces, eso es para darte un ejemplo. Realmente, si yo quiero llegar a lavar dinero al bingo, pues para sacarme déjeme decirle que de 100 pesos, y me corrige si no es cierto, Carlos, se pagan, de 100 pesos que entran, se pagan 70 pesos de premios. ¿Sí? Ese es el estándar, regularmente. Pero si yo quiero llegar al bingo para ganarme esos 30,000 pesos, haciendo ya una serie de matemáticas que se generan muchos premios, pues sí, lavar dinero cuesta dinero. Yo creo que quien lo quiera lavar está dispuesto a pagar un 20, 30, 40, pero no hasta un 70%. Además, ¿quién va a llegar a comprar todos los cartones del bingo? Ahí está. Sí puedes, ¿eh? Tú podrías ponerte de acuerdo con el gerente de sala y decir, ¿sabes qué? Para cierto juego, a ver cómo le hacemos, pero me vas a vender todos los cartones para que a fuerza uno de esos cartones va a salir premiado. ¿Sí o no? Te va a costar 130,000 pesos a lo mejor, y te van a dar un premio de 70,000 o por ahí, o 60,000. Si lo pudieras hacer, pero es una actividad sospechosa identificada por nosotros y se reporta y se investiga. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es muy difícil que tú, casi imposible, que tú puedas llegar a un casino y decir, bueno, voy a comprar todos los cartones de bingo. O andar preguntando quién ganó, para irle tú a ofrecer, si se ganó 500,000 pesos, sabes que yo te pago 600,000, dame tu boleto ganador para irlo a cobrar. ¿Sí me explico? Uno entrena al personal, lo capacita, porque están pendientes, esas son actividades sospechosas, y hay otras que denominamos inusuales, ¿no? Un inusual es que alguien gane siempre, que alguien siempre sea ganador de los premios mayores, que siempre se siente en una máquina donde le toque el jackpot. Algo malo, algo está pasando. Sí hay gente que gana, una o dos veces, pero hay periodos de tiempo, o sea, realmente sí se dan muchos premios, por eso les quería aclarar esa situación. Pero son actividades que el personal está entrenado, está capacitado, y todo eso se reporta. No le avisas al cliente, obviamente. ¿Sí? Entonces, además, el resultado que generen las máquinas, dejando fuera el bingo, dejando las carreras de caballos, nosotros no tenemos control. Yo no me puedo poner de acuerdo con el crimen organizado y decirle, ven a jugar las máquinas para que ganes, ¿verdad? Y ese dinero pues ya lo legitimas, te llevas tus boletos y tu cheque del pago del premio.
yo no controlo el resultado de las terminales. Son proveedores que tienen licencia en jurisdicciones muy severas. Otra cosa que se me olvidó decirles: en Nevada no solamente tienes que tener licencia para operar, tienes que tener licencia para ser proveedor de tecnología o equipos, ¿sí? Y te aplican muchos controles, y no puedes ser operador y proveedor al mismo tiempo. Entonces, yo como operador de un casino, como permisionario, no puedo ser el que genere el proveedor de los equipos. ¿Sí me explico? Entonces hay una serie de cadenas o controles, y desde luego puede haber muchas tipologías, pero conforme vas identificando, o sea, vas haciendo un mapeo de riesgos y vas proponiendo acciones para mitigarlos, situaciones que reportar o incidentes que investigar, y los vas documentando. Pero en sí, en conclusión, es muy difícil con esos controles lavar. Ahora, que te pongas de acuerdo con el dueño del casino, y tiene que ser mediante una de estas metodologías. Pero actualmente, te pongo un ejemplo: en el grupo que yo trabajo hay un comité donde revisan todas las transacciones relevantes, proveedores, ejecutivos, etcétera. Y en el comité está integrado por miembros independientes, con experiencia en esta materia de prevención de lavado, que sea investigaciones, todo. Y pues el consejo o quienes controlan la operación, pues no tienen manga ancha para hacer pagos, etc. Todo queda en un registro y se investiga. Y te puedo dar un ejemplo: el presidente del comité de cumplimiento es el exdirector adjunto del FBI. Otro de los miembros fue director de auditoría de Pricewaterhouse. Entonces, gente que conoce y te puede decir: aquí no hay sentido de negocio en esta transacción, quiero más información, a investigar. Y con la consigna de que si hay algo, indicios de que hay una actividad ilegal, porque así lo establecen sus contratos, lo van a reportar a las autoridades competentes. Eso es el juego legal, el juego formal, si quieres participar en él. Entonces, sí se pudiera lavar dinero como cualquier otra actividad, pero hay muchos controles o candados. Espero haber respondido la pregunta. Gracias. Primero, pues felicidades por su exposición a todos. Una pregunta para Carlos Vizcaíno. Nos hablaste de la parte de cumplimiento en relación desde el punto de vista, obviamente, de operadores. Como sabes, yo asesoro a proveedores de tecnología y equipos de la industria. De cara a la entrada en vigor de la ley en próximo junio, creo que va a ser, ¿no? ¿Junio? En junio, desde tu punto de vista, ¿cómo aplicaría a los fabricantes o a los proveedores de tecnología? Porque, como sabes, están localizadas en otros países y pues hay transacciones de dinero ahí. Ellos están en algunos casos en unión con los permisionarios sobre un porcentaje de las ganancias. Entonces, finalmente, ¿qué obligaciones habría desde el punto de vista de los proveedores de equipo y tecnología? ¿Cómo te sentiría? Muy importante. Muy importante. Tú dices que llevan la participación en las ganancias. Entonces yo creo que ellos sí tienen injerencia, y si están regulados en alguna jurisdicción donde para mantener su licencia tienen que tener programas de prevención o de cumplimiento, porque también voy a distinguir esto: no todo el programa de cumplimiento de juego de casinos inicialmente iba más orientado al control corporativo. Ahora, ya con todas estas nuevas tendencias de prevención del lavado de dinero, yo pudiera decir que un casino tiene que tener dos tipos de controles de cumplimiento: corporativo o reputacional, y el de control de riesgos de actividades criminales. Entonces, yo lo que considero, la palabra clave ahí: eres un proveedor de equipos o tecnología para llevar a cabo la actividad de juego. Recibe el proveedor un porcentaje sobre las ganancias. Sí debe, dentro de sus manuales, el programa debe de verificar con quién hace negocio. O sea, si el casino al cual está proveyendo equipo
tienen los controles implementados y para eso necesita una unidad o un comité o asesores externos que estén al pendiente de que con cualquier persona o individuo o entidad con que se relacione cumpla con esos controles. Ahora, el dueño o el dueño de la empresa que es proveedor, él no puede decir quién sí cumple y quién no, porque está bias, ¿no? Tiene el conflicto de interés. Necesita a un órgano compuesto por expertos que le digan, con este sí puede hacer negocio, tiene los controles apropiados, ¿sí? Y además por el riesgo reputacional, porque además deben de revisar las licencias, permisos o lo que corresponda de a quien está soltando o con quien le está proveyendo equipos. Entonces, su programa de cumplimiento tiene que abarcar esas áreas. Al final del día es un receptor de los productos de la actividad de juego. Entonces no puede tener ceguera voluntaria, decir, yo no sé, yo nomás le proveo equipos, ¿no? Y él me paga un porcentaje que sobre las que obtenga. Directamente no está en la operación, pero sí tiene gran injerencia porque sus equipos, él es responsable por el funcionamiento, por el resultado de estos que son los generadores de premios, y además obtiene un porcentaje significante. Entonces, tanto el casino lo tiene que mantener en escrutinio y demostrar que tiene una relación con alguien que tiene los controles, y ellos a su vez demostrar que con los casinos que operan, porque si el órgano de control o el regulador donde él está establecida su residencia lo pudiera inquirir sobre esto, hoy tú estás obteniendo negocios significantes en jurisdicciones de alto riesgo como México o cualquier otra. ¿Con quién estás haciendo negocio? ¿Cómo estás haciendo negocio? ¿Qué controles tienen implementados? Pues no sé. Pues esa puede ser una causal para retirarte la licencia o para no darte licencia en otras jurisdicciones donde quieras operar por tu negligencia en tener los controles apropiados. Además, por ahí pudiera ser una salida para lavar dinero. Eres un proveedor. Era algo de lo que platicamos. Entonces tú tienes que demostrar que tienes controles, ¿no? Y que hay sentido de negocio y que estás dentro de los estándares y que con quien haces negocio cumple con todas estas condiciones. Esa es mi recomendación. No sé si fui claro de eso. Nada más faltaría la parte de la ley de lavado de dinero que va a entrar en vigor. Dice que son reportables todas las actividades vinculadas, y bueno, el número 1, juegos con apuestas, ¿no? Y sorteos. En este caso, mi entendimiento estricto como abogado, pues es que también los fabricantes están vinculados directamente. ¿Van a tener que reportar o todavía no se sabe? No, mi apreciación es que no, porque tú no te ubicas ni en el supuesto, tú no vendes el boleto para participar en el espectáculo o en la apuesta, ni pagas el premio. Tú no tienes trato con el cliente o el usuario final. Es el casino, que es donde creo que va el objetivo, donde va dirigida esta ley. Entonces, como proveedor de equipos, no creo que seas ni considerada actividad vulnerable por proveer equipos, ni como sujeto obligado para otros efectos. Esa es mi apreciación. En esa parte, en la parte de vinculadas, cuando el legislador lo establece exclusivamente para la parte de todos los que ejecuten la vulnerabilidad, de que sean sujetos activos o pasivos de la relación. Sin embargo, extendiendo la liga, como tú lo comentas, y porque también ya está en boca de todo el mundo, el reglamento es el que vendría a definir esta parte. Pero desde mi punto de vista ya tienen un gran problema, porque si lo intentaron y a alguien se le ocurrió y con todo el colmillo pusieron la palabra de vinculación y quieren estrechar este nexo hacia los proveedores terceros, inclusive los proveedores, ya se metió en el lío más grande porque es inconstitucional, porque no definieron la palabra vinculación desde ley para ese efecto, y dos, lo que sale en el reglamento va a ir más allá de la ley, ¿no? A texto expreso, 14 y 16 constitucionales ya están violentados, entonces llega un amparo inmediatamente. Pero pues no puedes dejar de tomar en cuenta todo lo que acaba de comentar Carlos, ¿no? Que ese aspecto de compliance pues lo va a regular y lo va a meter en cintura, quiera o no quiera. Entonces pues va a tener que tener los controles, ¿no? Entonces me quedo con la respuesta de Carlos, pero sí, desde el punto de vista objetivo de constitucionalidad, ahí vamos a tener ya mucha talacha los que queremos jugar con eso, ¿no? Allá de Buenos días. Yo quisiera preguntarle su opinión personal respecto de la legalidad, en su caso la tolerancia en relación con el juego en vivo en México. Fíjate que el juego en vivo
es una cuestión que se había estado dando en las unidades de negocio. Y esto es un poco lo que platicábamos hace un rato. Vamos a ver. Tú preguntas sobre la primera persona. Yo te diría que el juego en vivo puede estar perfectamente reglamentado, estaría muy bien reglamentado, que está reglamentado en esa parte, cara a la actividad y todo lo que está por venir. A mí me parece que no debiera existir una estricta diferencia entre jugar blackjack de cara a una pantalla de colores que cambia constantemente y que emite sonidos, a hacerlo de cara a una persona que trae un dealer, trae camisa blanca y un chaleco verde, ¿no? Y que te está dando o hace la reparación de la carta en vivo. Vamos, lo que quiero comentarte es que si tú lo preguntas desde un punto de vista de diversión, por una cuestión de emoción, yo te diría que es más emocionante, sí, jugarlo de cara a una persona, porque generas la apuesta directamente a la mesa, ¿no? Con el pool de la apuesta y con el pool de la gente que juega contigo. Y si esa fuera la intención del planteamiento, pues yo te aseguro que es mucho más emocionante hacerlo. Yo concuerdo, más bien me refería a que si tú considerabas que era legal esto. Mira, es legal el juego de cara a lo que hemos platicado, ¿no? El juego en vivo, en mi apreciación personal, puede ser perfectamente legal. Al final del día se está generando la misma actividad comercial, se está generando una apuesta, se está generando una actividad de diversión, ¿no? Yo no encontraría desde un punto de vista legal una razón o algún contrasentido para decir que no lo es o que está fuera de lo que puede ser el cuerpo de la ley. Y esto es una cuestión que perfectamente pudiera formar parte de lo que pudiera ser la próxima ley para el juego de sorteo, ¿no? Que esperamos o entendemos que en el verano puede haber alguna cuestión en ese sentido. Yo tengo una pregunta para los dos. Una gran preocupación de todas las personas que están en los temas dentro de las empresas, sea el giro que sea, incluyendo casinos, tienen un oficial de cumplimiento, este famoso compliance officer que todavía no sabemos definir, que fue una persona que hace 10 años se dedicaba exclusivamente a la regulación ambiental, a presentar los avisos de medio ambiente, a sacar los permisos sanitarios para sacar las pastas de dientes, y de ahí no pasaba. Esa persona que cumplía solamente la parte de reglamentos, pero ni siquiera de seguro. Y de la noche a la mañana tenemos la figura de compliance officer implementada, y ahora la entendemos como una persona que se encarga de transparencia, de rendición de cuentas, de equidad dentro de la empresa, hay compliance de recursos humanos, pero aquí tenemos un artículo en la nueva ley que entra en vigor en junio, que viene con un reglamento amplificado, creo que plagado de algunos problemas de constitucionalidad, pero el artículo 20 dice que tienes que tener una persona que se encargue de hacerle frente a esto y que va a estar incluso registrado ante la Secretaría. Hay otro artículo también en la misma ley que te dice que ese expediente o esa investigación no será penal, es automáticamente una incriminación penal, pero sí puede ser el antecedente de la misma investigación, y esa es una de las grandes preocupaciones que teníamos con salir de esta ley. Al tener a un oficial de cumplimiento registrado en la Secretaría, al tener una persona con esta información y una investigación terminada, y para el caso de que se implementara una normativa penal o una acción penal en contra de la persona o de la empresa, pues olvídate de ir por el Consejo de Administración, ya tienes un culpable, que ya tiene los dos pies adentro, que es perfectamente identificable, tiene el IFE, tiene su CURP, está registrado. Entonces la primera pregunta es, ¿ya les aumentaron el sueldo por esto? Y la segunda es, ¿qué opinión merece esto? ¿Cómo lo están viendo desde el seno adentro? Y si tienen algún tipo de protección, ¿qué esperan del abogado externo? Y es una preocupación a nivel ANARE, ¿no? Voy a tratar de responder rápidamente. Caso particular, yo creo que voy a continuar en el área de control corporativo, de compliance para efectos del juego. Yo no pienso aceptar el riesgo de ser designado como responsable ante la Secretaría, ni la Unidad de Inteligencia Financiera, ni ninguna de esas modalidades. Creo que la ley viene muy deficiente
porque no refiere al establecimiento de un programa de cumplimiento con otro tipo de controles internos. Les decía, el riesgo de actividades criminales que se puedan presentar en un casino varía mucho, depende de las actividades que tengas permitido. Si tienes juegos en vivo, pues si tienes eventos en vivo, no, etcétera. Entonces, creo que hay mucha deficiencia, y por otra parte, creo que también es muy injusto asignarle tan grande responsabilidad a una persona. Creo que debería establecer un comité. O sea, el oficial de cumplimiento forma parte del comité. En mi caso particular, soy vicepresidente del comité. Tengo voz, tengo voto, ejecuto las recomendaciones, pero es un órgano colegiado. Entonces tengo ese respaldo internamente en la corporación y externamente. La ley, la verdad que deja mucho que desear en ese aspecto. Si lo que realmente intentan es prevenir, creo que no lo van a lograr, porque ni siquiera, tendrá la unidad de inteligencia financiera la infraestructura para analizar y monitorear los millones de reportes por pagos de premios de 40,000 pesos que van a recibir. Pues sinceramente no, pues es algo utópico, es algo imposible de ejecutar. Si no sé cuántos miles de millones de pesos les vayan a asignar y cuánto personal va a haber, pero realmente creo que no va a ser el caso. Van a tener 10, 15 gentes para la creación de casinos, recibir todo el reporte. Entonces, creo que viene mal redactada la ley en ese sentido. A ver si el reglamento lo pueden ampliar, y pues también no olvidemos el principio que dice búsqueda del culpable y castigo del inocente. Entonces se van a dar esos casos. Se habla de la confidencialidad de la persona que va a estar encargada de observar el cumplimiento de la ley, pero pues yo sé que esto no es Finlandia ni Suecia, esto es México. Entonces, pues señores, yo sí veo muy vulnerable esa parte, y con las reglas, con lo que está previsto en la ley, lo veo sumamente difícil de implementar. No sé quiénes gusten, pero se va a abrir campos de oportunidades para que quienes quieren ser las personas designadas, ¿no? Pues necesitamos un abogado, lo buscamos. Una pregunta. En términos de la deficiencia que maneja la ley, ¿nos podrían compartir lo que ustedes han identificado en el proyecto de reglamento en esta industria y en general, si conocen el proyecto? Algo que nos puedan compartir que sea de interés para el foro. Aún no hay nada. Lo que te puedo compartir es que la unidad de inteligencia financiera forma parte de las personas que ahí están en el desarrollo de este reglamento. No hay nada definitivo. Ahora sí que mi apuesta es que en el reglamento se pudieran pulir o mitigar muchas de las deficiencias que trae la ley. Esa es mi apuesta, pero si no, va a ser un dolor de cabeza, un padecimiento y un costo altísimo, y no va a ser efectivo. Acuérdense que también el éxito de prevenir es no tener medidas o metodologías sofisticadas, simplemente tienen que ser efectivas. Y yo no sé por qué, pero en todos los ámbitos, en cualquier actividad en este país, háblese de derecho ambiental, háblese de juegos y sorteos, o de lo que ustedes me digan, somos muy sofisticados, extremadamente formalistas, y al final el resultado es ayudar a que crezca la informalidad y la corrupción. Entonces aquí yo creo que es el foro, y realmente les pido a ustedes que como especialistas, como asociación, contribuyan a este control social, aporten, apoyen. Realmente no sé cómo vaya a venir el reglamento. Yo espero, soy optimista de que la gente que lo tiene en sus manos actúe profesionalmente y entiendan, que se acerquen. Hemos tenido algunos acercamientos, te soy sincero, nos han recibido bien porque quieren conocer de nuestra operación, quieren saber de la puesta en internet, quieren saber de la puesta en vivo, de acá, de allá, quieren enterarse. El producto final no sé, espero que se acate, porque luego se politiza, o no sé si se les ocurra llevar a otro acto criminal de alto impacto en algún casino ilegal, y eso nos venga a afectar a nosotros. ¿Sí me explico? Entonces no puedo predecir eso.
apuesto que actúen profesionalmente y que nos pongan controles adecuados a la operación, porque si son controles que no son compatibles con la operación, nos van a venir a dar el tiro de gracia. Ese es el escenario que podemos enfrentar. Imagínate, eso va a impactar no solamente al casino, a los proveedores de equipo, a todo el mundo. Entonces, ahora sí que les elevo esta súplica: examínenlo y pronúnciense, hagan algo, porque a controles excesivos, sofisticados y no eficientes es la muerte para cualquier sector. Gracias. Sobre ese punto, tuvimos un ofrecimiento por parte de la Procuraduría, nos van a pasar el proyecto. Si tenemos algo que comentar, lo haremos a nivel membresía y se distribuirá exclusivamente para miembros de la NADE. Pero si tienen algún comentario sobre alguna parte que les gustaría que estuviera regulada, que tuvieran temas específicos, que ya sepan de antemano que van a tener determinado comportamiento, les abrimos el foro para que nos entreguen y nos comprometemos a través de la unidad de enlace político que tiene ANADE a partir de este año, hacerle entregar a la Secretaría de Gobernación por un lado, o en su caso al procurador o subprocurador, que van a estar encargados de la revisión de esta legislación, ¿no?, del reglamento. Con mucho gusto. Por favor. Hola. En el contexto actual y con base en el marco jurídico que ahora existe, ¿hasta dónde los controles para la prevención del lavado de dinero están impuestos por la ley y hasta dónde están impuestos por la misma industria? Si no me recuerdo de la exposición del maestro Vizcaíno, para contratar o para transmitir eventos que están sucediendo en otro país o en otro lugar, se tienen que cumplir con ciertos requisitos que el mismo casino impone. Entonces es mi duda. Pues no propiamente el casino, la industria, somos estándares para operar y según la jurisdicción donde operen, donde se realiza el evento, esto varía. Entonces, por ejemplo, en mi caso es mucha carga de trabajo porque tenemos que estar al tanto de reglamentación específica del hipódromo de Nueva York o de cierta cuestión en Nevada o etc., ¿no? Es complejo, muy interesante, no es nada aburrido. La ley, la verdad que viene muy incipiente. Por eso te digo, realmente mi pregunta es: prevenir y reportar todos los pagos de premios de 40,000 pesos o acumulados a ese monto. O sea, realmente cuál va a ser el resultado que perseguimos y el costo que vamos a tener. Hay controles menos sofisticados, porque quién sabe qué, para hacer ese reporte, qué nos exijan, o sea, qué tipo de sistema y proveedor tengamos que utilizar y cuál va a ser el layout del reporte, y si te equivocas quieren letra Arial y si lo pones en Times New Roman te van a venir a revocar el permiso. Es que no sabemos, y esa es la práctica aquí en México. Si te equivocas en esas cosas, a lo mejor va a ser un incidente de alto impacto y te van a... Esa es nuestra preocupación. Pero lo que actualmente viene en la ley, pues realmente reportando premios de 40,000 pesos no vas a poder identificar un lavado de dinero. A lo mejor sí evasores, porque si tenemos gente que está apostando, en un año apostó 8 millones de pesos y en su ejercicio declaró que tenía ingresos de 80,000 pesos o de 1 millón de pesos al año, pues eso a lo mejor sí le va a servir a la autoridad. Pero para que llegue a ese punto, pues realmente vas a tener que ser una persona a lo mejor incómoda al sistema, algo para que te empiecen a investigar. Esa es mi apreciación. Entonces, ¿realmente viene a prevenir el lavado de dinero? Creo que no. A lo mejor trae otras aristas, sí viene siendo un control, es inteligencia, pero va a ser muy caro para los casinos y también para la autoridad poder cumplir con esos parámetros. Es, para mí, incompatible. Esa es mi opinión. Les agradezco mucho a todos su presencia. Un aplauso, por favor, para nuestros dos grandes expositores. A nombre de nuestro presidente